Me llamo Elvira Montes y a mis 67 años he aprendido que el silencio puede cortar más profundo que cualquier insulto. Vestía un sencillo vestido azul marino, el mismo que usé en la graduación de mi sobrina, y un collar de perlas que alguna vez fue de mi abuela. Nada en mí encajaba en ese salón de baile, ni el vestido, ni la paciencia en mi voz, ni la vida que no necesita presumirse para ser real. La boda fue en la finca de los Galván, en las afueras de Mérida, un lugar que parecía diseñado para hacer sentir pequeños a los comunes y corrientes. Candelabros de cristal, rosas blancas, traídas de quién sabe dónde, y una multitud que hablaba con la soltura de quienes heredaron dinero y confianza. Mi hijo Emiliano estaba cerca del escenario, sonriendo como si por fin hubiera encontrado su lugar entre ellos. Me dije que eso bastaba, que su felicidad importaba más que el leve dolor de ser tratada como un pensamiento tardío. La cena dio paso a discursos, y los discursos a brindis con champán. Luego llegó el turno de Valeria, la flamante señora Galván, radiante en encaje y seguridad. Levantó su copa, su voz resonando por el micrófono, como una melodía ensayada para ser admirada. Y esta dijo señalándome: «Es la carga gorda que tenemos que soportar». La risa fue instantánea, un coro de gargantas refinadas y crueldad educada. Sentí un calor subir por mi pecho, pero no me moví. No era la primera vez que alguien confundía mi contención con debilidad. Tomé un sorbo lento de agua y miré alrededor de la mesa. Sus risas se desvanecieron solo cuando notaron que no reaccionaba. Entonces, desde el otro lado del salón vi a Esteban Galván, el padre de Valeria, detenerse a medio sonreír. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. Bajó su copa de champán a la mesa entrecerrando los ojos. «Espere», dijo su voz cortando el murmullo. «¿No es usted la mujer que compró mi empresa?» La música se detuvo antes de que la banda entendiera por qué. Las risas se convirtieron en susurros, y todo lo que podía escuchar era el zumbido del aire acondicionado y alguien aclarando la garganta. Sostuve su mirada y asentí con cortesía. «Sí, señor Galván. Nos conocimos antes, brevemente». La sonrisa de Valeria se quebró, la confusión extendiéndose por sus rasgos perfectos. Los ojos de Emiliano saltaron de su suegro a mí buscando una explicación que no tenía. Dejé mi vaso en la mesa firme como roca. «Felicidades por la boda», dije suavemente, y volví a mi asiento. El salón quedó en silencio, de esos que se recuerdan solos. Hasta los candelabros parecían escuchar. Esa noche, al salir de la finca, el aire de Mérida estaba cargado de jazmín y consecuencias pendientes. No sabía aún qué vendría después, solo que los últimos 15 años que pasé construyendo mi privacidad se habían deshecho en un solo brindis cruel. A la mañana siguiente, Mérida estaba en calma. Como siempre después de una tormenta, la luz del sol se colaba por las persianas como si no supiera lo que se había perdido. Estaba en mi cocina sirviendo café en una taza de porcelana astillada que tenía desde hace 20 años. El rasguño en su borde me resultaba más familiar que la mayoría de las personas con las que hablé anoche. Mi casa de 2 pisos de ladrillo rojo estaba en una calle angosta cerca del río Paseo de Montejo, un rincón de independencia silenciosa. La había habitado desde que murió Ignacio, mi esposo, tiempo suficiente para que la enredadera reclamara la cerca trasera y las hortensias florecieran a su propio ritmo. Los vecinos me conocían como la viuda Montes, la que mantiene su jardín impecable. Me gustaba así, olvidable, discreta, segura. Tras el desayuno, abrí las persianas lo justo para ver el mundo moverse, el camión del correo, zumbando una corredora con su perro, las campanas de la iglesia marcando otra hora. La normalidad es el mejor disfraz, solía decir Ignacio, y yo lo convertí en mi arte. Mi viejo sedán en el camino se mezclaba con los demás, la pintura algo opaca, el motor aún preciso como un metrónomo. Compraba en el mercado local
Reutilizaba bolsas de papel y nunca usaba joyas que llamaran la atención. No siempre fue así. Antes tenía bufandas de seda, trajes a medida y un auto que parecía conducirse solo. Tras la muerte de Ignacio lo vendí todo. La riqueza atrae miradas, las miradas intrusos. No quería ninguna de las dos. Aún podía escuchar la voz de Ignacio firme y segura, la noche que vendimos su primera patente. La riqueza es más segura cuando parece aburrida Elvira. Prométeme que nos mantendremos invisibles. En ese momento pensé que se refería a evitar lujos. Más tarde entendí que me advertía de algo más. La riqueza no solo invita envidia, sino peligro. En los años siguientes aprendí a desaparecer a plena vista. Construí capas de empresas cada una con un nombre y jurisdicción diferente, cada una ocultando a la otra. Los papeles formaban un laberinto que solo yo podía navegar. En la superficie era la imagen de una jubilación modesta. Recortaba cupones del periódico, plantaba romero junto a la ventana de la cocina. Era voluntaria una vez por semana en la biblioteca. Pero mis cuentas se movían por continentes. No era engaño, era protección. La privacidad, después de todo, es solo otra forma de seguridad. Mientras el café se enfriaba en mis manos, la escena de anoche se repetía sin piedad. La mueca cruel de Valeria, las risas, la sorpresa de Esteban al reconocerme. Había pasado 15 años perfeccionando mi invisibilidad y en un momento de descuido se había roto. Lavé la taza y la puse a secar el sonido de la porcelana contra el acero más fuerte de lo que debería ser. Luego me senté junto a la ventana con un cuaderno abierto, dibujando columnas de nombres y fechas. La costumbre de una ingeniera que nunca confió en las coincidencias. En algún lugar entre esas páginas y ese silencio, comencé a entender que lo que había comenzado como protección, ahora tendría que convertirse en estrategia. Antes de Mérida, antes de la casa silenciosa, y las hortensias estaba Querétaro, el calor del verano brillando en el asfalto, el zumbido de los equipos de laboratorio y el olor a soldadura y café que impregnaba todo lo que teníamos. En 2010 Ignacio y yo éramos ingenieros en una empresa tecnológica mediana que creía en la innovación, pero pagaba con elogios tibios. Trabajábamos largas horas en proyectos que no nos pertenecían, siempre construyendo la visión de alguien más. La noche que todo comenzó, Ignacio estaba encorvado sobre una placa de circuitos en nuestro garaje. Recuerdo la radio susurrando jazz y el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Levantó la vista de su escritorio, los ojos brillando tras sus lentes, y dijo: «Creo que encontré la fuga». Su voz temblaba como siempre cuando el descubrimiento se encontraba con la incredulidad. El prototipo en la mesa. Un módulo compacto de gestión de energía para baterías de litio. No era vistoso, pero hacía algo que los demás no podían. Casi no desperdiciaba nada. Durante semanas lo perfeccionamos en secreto. No se lo contamos a la empresa. No se lo contamos a nadie. No era rebeldía, era preservación. Si lo patentábamos bajo el financiamiento corporativo, nunca sería nuestro. Así que llenamos los documentos nosotros mismos, línea por línea, después de la cena y antes del amanecer. Para 2012, una firma privada compró la patente por 15 millones de pesos. Aún veo el día que firmamos el contrato. Nos quedamos en el estacionamiento del banco mirando los números en el cheque, como si fueran a desvanecerse. Ignacio rió primero una risa honesta, sorprendida, y yo me uní hasta que las lágrimas empañaron todo. Luego se puso serio. «Le diremos a Emiliano que nos fue bien», dijo. «Cómodos, no ricos. Merece una vida construida con trabajo, no con suerte». Esa decisión marcó todo. Pagamos la hipoteca, reemplazamos nuestro viejo sedán y transferimos el resto a una cuenta de inversión. Mientras nuestros amigos se jubilaban temprano o compraban casas en la playa, Ignacio leía reportes financieros como si fueran novelas. Aprendimos a leer mercados, a observar patrones como si fueran el clima, a mover dinero sin hacer ruido.
Los primeros años fueron cautelosos, fondos de dividendos, bonos municipales, terreno seguro. Luego, cuando Ignacio se sintió confiado, incursionamos en acciones de crecimiento, pequeñas propiedades en el lado este de Querétaro y startups tecnológicas que parecían nuestro viejo mundo. Estudiábamos hasta tarde hablando de riesgos con té en lugar de vino. Se convirtió en un lenguaje compartido, uno que reemplazó el agotamiento de los plazos con la emoción del dominio lento. Emiliano terminó su maestría en marketing por entonces, lleno de ambición y la convicción de que el mundo lo esperaba. Lo ayudamos con el enganche de su primer departamento y nunca insinuamos que el regalo venía de algo más que ahorros. A veces me preguntaba si mantenerlo en la oscuridad era justo. Pero Ignacio apretaba mi mano y decía: «Deja que construya su propio suelo. El nuestro estará ahí, si alguna vez cae». Para 2018 nuestro portafolio había superado los 200 millones de pesos. 2 años después, eran más de 500. No porque persiguiéramos la suerte, sino porque Ignacio nunca confundió la paciencia con la pasividad. Y luego en 2020, una clara mañana de primavera, la paciencia se agotó. Había estado luchando en silencio contra problemas cardíacos durante años, convenciéndome de que no era nada. El día que no despertó el mundo, se sintió demasiado brillante, como si hubiera perdido su filtro. Manejé los trámites en silencio. La herencia, los fideicomisos, los abogados, todo oculto, bajo el mismo velo de simplicidad que construimos juntos. Cuando firmé el último documento, salí del banco con su anillo de bodas en el bolsillo y una fortuna que solo yo entendía. Ese fue el año en que me di cuenta de que la riqueza ya no era un secreto entre nosotros, se había convertido en una promesa que debía mantener sola. Tras el funeral de Ignacio, el mundo siguió como si estuviera esperando a que me detuviera. Los días se difuminaron en llamadas corteses, cazuelas dejadas en el porche y el sonido hueco de condolencias de gente que apenas conocía a mi esposo. Cuando el silencio se asentó, hice lo que Ignacio habría hecho. Volví a los números. Nuestras cuentas seguían creciendo, lentas y constantes, pero necesitaba enfoque. El duelo sin propósito es solo ruido, y yo necesitaba algo que construir de nuevo. Una tarde, mientras leía un diario financiero, lo encontré un artículo breve escondido entre fusiones corporativas y reportes trimestrales. Galván y Asociados, una empresa manufacturera en Yucatán, que alguna vez fue confiable, se hundía rápidamente. Demasiadas deudas, una expansión ambiciosa y un equipo directivo que trataba el riesgo como oxígeno. Su director era un hombre llamado Esteban Galván. El nombre despertó un recuerdo vago. Una conferencia 10 años atrás. Ignacio y yo sentados en la última fila, mientras Galván presumía de crecimiento visionario a inversionistas que no entendían la diferencia entre escala y estabilidad. Recuerdo a Ignacio susurrando: «Está pidiendo aplausos del mañana para pagar los errores de hoy». Tenía razón. Los registros de la empresa contaban la misma historia: préstamos apilados sobre préstamos activos, sin garantizar un intento desesperado por atraer financiamiento privado antes del colapso. No sentí lástima. Sentí oportunidad. No por venganza, no aún. Por estructura. Orden. A Ignacio le encantaban los rompecabezas, y este era mío. A través de Montes Capital, el vehículo de inversión que creé bajo el paraguas de un fideicomiso, comencé a adquirir acciones discretamente. Primero posiciones pequeñas desapercibidas. Luego, cuando la acción tocó su punto más bajo, actué. En meses, Montes Capital se convirtió en el accionista mayoritario. La votación en la sala de juntas fue rápida, clínica y oculta bajo capas de acuerdos de confidencialidad. Cuando el trato se cerró, volé a Mérida por primera vez. Recuerdo la sala de conferencias, luces estériles, olor a alfombra nueva y la voz de Esteban quebrándose en los bordes.
Pensó que negociaba con un consorcio de inversionistas institucionales. No tenía idea de que la mujer callada, al final de la mesa, la que apenas habló, mientras sus abogados manejaban los detalles, era quien sostenía la pluma que decidía su futuro. Lo mantuvimos como consultor. No por sentimentalismo, sino por estrategia. Su nombre aún tenía peso con los clientes antiguos y removerlo demasiado pronto habría causado pánico innecesario. Firmó el contrato con alivio, agradeciendo a todos por salvar el trabajo de su vida. Recuerdo asentir cortésmente como se hace cuando un hombre se felicita por ser rescatado. En los meses siguientes observé cómo Galván y Asociados se estabilizaba bajo una nueva gerencia. Las deudas se refinanciaron, las operaciones se ajustaron. La empresa volvió a una rentabilidad silenciosa. Desde mi casa en Querétaro monitoreaba el progreso a través de reportes trimestrales y las actualizaciones de Soraya Peña, satisfecha por la precisión de la recuperación. Por primera vez desde la muerte de Ignacio, sentí algo cercano a la paz, la calma de un sistema funcionando como debía. Aún así, la ironía tiene un sentido cruel del tiempo. Cada vez que veía el nombre de Esteban en los titulares citado como el ejecutivo experimentado que guía la recuperación de Galván y Asociados, no podía evitar sonreír. Hablaba de resiliencia y lecciones del fracaso como si hubiera orquestado su propia salvación. No lo corregí. A veces la verdad es más poderosa cuando no se dice. Nunca imaginé entonces que años después conocería a su hija, que ella se convertiría en la mujer que me despreciaría frente a un salón y me llamaría carga gorda. Que su padre, el hombre que le debía su sustento a mi silencio, me reconocería demasiado tarde. El universo, he aprendido, nunca olvida sus deudas. Solo espera el momento perfecto para cobrarlas. No dormí. El aire del puerto se coló por las persianas cargado de sal y ecos de la música de la finca Galván, al otro lado de la bahía. Para cuando la primera luz tocó las baldosas de la cocina, había preparado 2 cafeteras y limpiado la misma encimera 3 veces. La casa estaba demasiado silenciosa, como si el mundo contuviera el aliento, antes de decidir qué hacer conmigo. Escuché el auto de Emiliano antes de verlo. El viejo sedán que le di después de la universidad se detuvo con un chirrido frente a la casa La Grava, esparciéndose por el camino. No tocó el timbre. Simplemente abrió la puerta y entró con los ojos rojos de cansancio, o tal vez de furia. Mamá dijo con la voz áspera: ¿Qué demonios pasó anoche? Le serví una taza de café, un gesto automático maternal inútil. Deberías sentarte. Pareces no haber dormido. No quiero sentarme. Quiero saber por qué mi suegro te miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué no me contaste qué está pasando? Sus palabras salieron rápidas, una mezcla de confusión y traición. Intenté mantenerme serena, pero mis manos temblaron al dejar la taza. Es complicado, Emiliano. No es algo de lo que debas preocuparte. Rió breve y amargo. ¿Complicado? Dijo que compraste su empresa. Eso no puede ser verdad. Has vivido de la pensión y los ahorros de papá desde que murió, ¿verdad? La mentira que habíamos cultivado durante años finalmente floreció en algo venenoso. Miré a mi hijo, los mismos hombros inclinados que su padre, la misma mandíbula terca, y sentí un dolor más agudo que el orgullo. Tu padre y yo hicimos algunas buenas inversiones. Eso es todo. Inversiones. Su voz se quebró. ¿Estás diciendo que esto no es nuevo? ¿Que has estado escondiendo dinero, escondiendo todo de mí? Quise contarle la verdad, explicarle la promesa que Ignacio y yo hicimos para protegerlo del ruido que sigue a la riqueza. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. Había construido mi vida sobre el silencio. Romperlo ahora sentía como derribar un muro que nos había mantenido a salvo. Por favor, dije suavemente. No así. Déjame explicarte cuando hayas descansado. Dio un paso atrás sacudiendo la cabeza. Tuviste 15 años para explicarme. Elegiste no hacerlo.
Se fue antes de que pudiera detenerlo la puerta principal cerrándose con fuerza suficiente para hacer temblar los marcos en la pared. Me quedé en el eco mirando el espacio que él había llenado desde el día que nació. Mi teléfono vibró en la encimera. Un mensaje de Valeria Elvira. Deberíamos almorzar hoy. Charla familiar. Mediodía en Casa del Sol. La redacción era precisa, fría, cada palabra elegida como una invitación, envuelta alrededor de una navaja. Miré la pantalla hasta que las letras se difuminaron, hasta que casi podía escuchar la voz de Ignacio, recordándome que el control es solo otra forma de defensa. Tomé un respiro largo, cerré el mensaje y tiré lo que quedaba del café por el fregadero. La luz matutina se extendía por el suelo brillante e implacable. En algún lugar entre su calor y la furia de mi hijo, supe que el tiempo de la invisibilidad había terminado. Casa del Sol era de esos restaurantes que se esmeran demasiado en parecer naturales. Manteles blancos, cubiertos dorados y meseros que parecían deslizarse en lugar de caminar. Llegué 10 minutos antes y me llevaron a una mesa cerca de la ventana donde la luz del puerto de Mérida convertía los vasos en prismas. Hubiera preferido una mesa en la esquina más tranquila, pero Valeria había elegido este lugar a propósito. La gente como ella siempre lo hace. Ya estaba allí cuando llegamos Emiliano y yo, impecable, serena, con el cabello rubio recogido en un moño que parecía costar más que mi auto. Se levantó para saludarnos toda calidez y pulcritud. Elvira dijo alegremente inclinándose para besar el aire cerca de mi mejilla. «Qué bueno que viniste». «Tenemos mucho de qué hablar». No, Emiliano parecía incómodo. Apenas me había hablado desde la noche anterior, aunque su presencia y a mi lado era un pequeño consuelo. El mesero sirvió agua. El sonido era demasiado fuerte. Valeria pidió un Bordeaux, sin preguntar qué prefería. Un pequeño festejo, dijo. La familia unida. Dejé que el comentario se asentara, luego respondí con calma. Quizá la familia se ve diferente desde donde estoy sentada. Su sonrisa no vaciló. Por supuesto. Por eso estamos aquí, para asegurarnos de que todos estén cómodos unos con otros. Especialmente después de anoche. Sacó su teléfono del bolso y lo puso sobre la mesa boca abajo, pero deliberadamente como un testigo esperando ser llamado. Emiliano frunció el ceño. Valeria, tal vez deberíamos solo. No, cariño. Lo interrumpió suavemente. Es importante. Sus ojos encontraron los míos. Verás, esta mañana hice algunas lecturas. Encontré conexiones interesantes entre un grupo de inversión Montes Capital y varias adquisiciones, incluyendo Galván y Asociados. Ese nombre me sonó. El nombre quedó suspendido en el aire como electricidad estática. Me observó esperando el tic de culpa que creía vería. «¡Qué coincidencia!», dije ligeramente. «Hay muchas firmas con nombres similares». Las uñas de Valeria tamborilearon en el tallo de su copa. «Tal vez. Pero también descubrí que la empresa está registrada en Querétaro, la misma ciudad donde trabajaba tu esposo. El mismo año también». Su voz seguía dulce como miel, pero sus ojos tenían la agudeza de un bisturí. Emiliano se movió incómodo. «Valeria, ¿de dónde sacaste todo esto?» «Solo quería claridad», dijo volviéndose hacia él. «¿No tú?» «Digo, si tu madre está involucrada en todas estas inversiones complejas, no deberíamos todos entender qué significa eso para nuestro futuro. La transparencia es importante en las familias». Sonreí entonces, pequeña y deliberada. La transparencia es útil, pero el momento importa más. A veces la verdad necesita el espacio adecuado para respirar. La expresión de Valeria titubeó, mitad triunfo, mitad sospecha, pero se recuperó rápido girando su vino como si habláramos del clima. Emiliano me miró buscando confirmación o negación, algo a lo que aferrarse. No ofrecí ninguna. El silencio se alargó lleno de significados que no tenía intención de regalar. Cuando terminó el almuerzo me abrazó de nuevo demasiado fuerte, con un perfume tan dulce que quemaba. «Qué bueno que por fin estamos en la misma página», susurró.
Al salir al resplandor de la calle me di cuenta de que la página que ella quería no era una que hubiéramos escrito juntas. Era una que planeaba leer en voz alta a quien quisiera escuchar. 2 días después del almuerzo, que pareció más un juego de ajedrez, me senté frente a Soraya Peña en su oficina en Mérida. La sala olía levemente a cedro y dinero antiguo del tipo que se mueve en silencio, por fideicomisos y donaciones. Soraya había manejado mis finanzas durante 12 años, una mujer cuyo rostro podía mantenerse neutral mientras te decía que tu fortuna se había duplicado o se había quemado. Su calma siempre me estabilizaba. Pero esa mañana vi una sombra en sus ojos. «Wiggle, Wiggle, hiciste bien en venir», dijo ajustándose los lentes mientras le entregaba una carpeta. «He estado siguiendo algunas consultas inusuales esta última semana». «¿Consultas?» Giró la pantalla de su computadora hacia mí. Filas de datos llenaban el monitor. Búsquedas de registros corporativos, registros de propiedades, archivos antiguos de Montes Capital. Estas vinieron de una firma en Cancún. Investigadores privados de alto nivel, discretos, aunque no lo suficiente. Alguien los contrató para rastrear la titularidad efectiva a través de entidades fantasma. Están buscando a la persona detrás de Montes Capital. El aire en la sala se adelgazó. ¿Y qué tan lejos han llegado? Son buenos, admitió. Pero no tan buenos como tú. La estructura externa, fideicomisos intermediarios offshore, registros en Delaware, sigue intacta. Lo que me preocupa es el patrón. Están siguiendo un hilo a través de escrituras de propiedades conectadas con Galván y asociados. Si conectan esa adquisición con Querétaro, estarán a 1 kilómetro de tu nombre. Mantuve la voz firme. ¿Puedes detenerlos? Puedo enturbiar el camino, dijo Soraya. Pero necesito saber quién está investigando antes de tapar los huecos. Su nombre es Valeria Galván, respondí. La esposa de mi hijo. Soraya se recostó, el movimiento pequeño pero revelador. Eso hace esto más peligroso que un espionaje corporativo. La familia tiene motivos, cercanía y acceso. Abrió otro archivo en su escritorio, el resumen financiero de Galván y asociados. También deberías ver esto. Los Galván han estado viviendo de aire prestado. Fincas hipotecadas, arte apalancado, cuentas sobregiradas. En papel parecen estables. En realidad se están ahogando. Señaló una sección resaltada. Esteban refinanció 2 veces el año pasado. Sigue listado como consultor en Galván y asociados, que irónicamente es tu empresa. Todo su ingreso viene del salario que aprobaste a través de la gerencia. Sin eso lo perderían todo en 6 meses. La ironía dolió más aguda que la satisfacción. Entonces, mientras su hija me acusa de secretos, su familia sobrevive gracias a mis balances. Soraya cerró la carpeta. El orgullo hace a la gente audaz y la desesperación los hace imprudentes. Mi suposición. Se dieron cuenta de que su red de seguridad es más pequeña de lo que parece. Miré por la ventana la luz del puerto rompiéndose contra el agua como monedas dispersas. Durante años creí que esconderme tras los números me hacía intocable. Los números no chismeaban, no traicionaban, pero tampoco perdonaban. Desvía las consultas, dije finalmente. Haz que parezca que Montes Capital está manejada por un consorcio en Zúrich. Usa las entidades inactivas que registramos para contingencias. Asintió ya tecleando. Y los Galván. Déjalos en paz por ahora. En el momento en que reaccionemos, confirmamos sus sospechas. Dudó antes de hablar de nuevo. Sabes que esto puede escalar, Elvira. Una vez que sospechen la verdad, ya no se trata de dinero. Se vuelve personal. Lo sé, dije en voz baja. Ya lo es. Soraya me miró por un largo momento como si tratara de medir hasta dónde llegaría para preservar el muro que había construido. Finalmente dijo: has protegido tu anonimato durante 15 años. No dejes que el sentimiento sea lo que lo rompa.
Cuando salí de su oficina, la luz de la tarde era dura y brillante, la humedad de Mérida pegándose como una segunda piel. Caminé por el malecón dejando que la brisa se llevara la tensión que se aferraba a mí. Bajo la superficie calma del puerto casi podía imaginar la corriente subterránea, el tirón que esperaba arrastrarme si daba un paso demasiado lejos de la orilla. Los números nunca me habían mentido antes, pero esa mañana me di cuenta de que aún podían revelar más de lo que nunca quise mostrar. Esa noche el sueño no llegó. Preparé una cafetera que no necesitaba y abrí mi laptop, el zumbido del ventilador llenando el silencio de la casa. Mérida después de medianoche era otra criatura, lluvia suave en tejados de pizarra, la marea del río golpeando como un metrónomo lento. Me senté junto a la ventana con una sola lámpara iluminando la mesa y comencé lo que una vez le prometí a Ignacio que nunca volverías a hacer: rastrear personas en lugar de números. El primer rastro fue fácil. Soraya me había enviado acceso encriptado a los registros corporativos que interceptó antes. Desde allí, el camino se ensanchó: reportes de crédito, direcciones de facturación, firmas digitales, dejadas por la impaciencia. Encontré un pago de Valeria Galván a una firma en Cancún, los mismos investigadores que habían estado hurgando en Montes Capital. Otro giro siguió 3 días después a un bufete de abogados especializado en litigios de fideicomisos familiares. Cuanto más descubría, más clara era la imagen. Valeria no solo contrató a alguien por curiosidad, estaba construyendo un caso. Los investigadores habían revisado cada registro corporativo ligado a Montes Capital, cada empresa fantasma, cada fideicomiso. Intentaron penetrar en Zúrich, fallaron y duplicaron su presupuesto la semana siguiente. No era una cacería, era una inversión. Imprimí todo: facturas, registros de correos, marcas de tiempo de transacciones. Las hojas se esparcieron por la mesa del comedor como piezas de un rompecabezas esperando conexión. En un documento noté una anotación junto a las iniciales de Valeria fase 2 potencial de liquidez. Conocía esa frase. Pertenecías a quienes tratan las relaciones como portafolios, calculando que se puede extraer antes de que el valor decline. Pasé a la siguiente página: un estado de cuenta. Había abierto 3 nuevas líneas de crédito el último mes, 2 personales, una bajo una LLC recién formada llamada Gestión Familiar Galván. Los saldos ya eran altos. Hice las cuentas en mi cabeza como solía hacer con Ignacio. Estaba financiando la investigación con dinero prestado, probablemente creyendo que podría pagarlo con lo que descubriera. Desesperación disfrazada de confianza. Me recosté observando la lluvia trazar líneas en el cristal. Había algo casi trágico en ello. Una mujer criada en privilegios, viviendo de ilusiones de estabilidad, arañando la promesa de control. Casi podía compadecerla si no lo hubiera hecho personal. En la última página del paquete de datos de Soraya, una nota captó mi atención. Banco Ramírez, consulta de colateral 2 de marzo. Ese era el prestamista de Esteban. Significaba que ella había actuado incluso a espaldas de su padre, ofreciendo sus activos como respaldo implícito para su crédito. La profundidad de la imprudencia era asombrosa. No solo buscaba mi fortuna, estaba apostando el nombre de su familia para encontrarla. Organicé los papeles en pilas ordenadas, etiquetando cada una con fechas e identificadores de cuentas. Los viejos hábitos mueren en orden. Cada columna de tinta me recordaba quién había sido antes de volverme invisible. Una ingeniera resolviendo ecuaciones que nadie más podía. La emoción puede temblar la mano, pero la precisión la estabiliza. Miré el reloj. 3:07 de la mañana. Debería haber sentido agotamiento. En cambio, me sentía despierta como no lo había estado en años. La ansiedad que me había seguido desde la boda se enfrió en enfoque. Finalmente entendí que enfrentaba no codicia, ni siquiera ambición, sino miedo. Valeria temía perder la ilusión en la que había nacido. Y el miedo, lo sabía, es el combustible más peligroso.
Metí los documentos en una carpeta de Manila y los guardé bajo llave en el escritorio de Ignacio. La casa estaba silenciosa, salvo por el tic-tac del reloj y el leve siseo de la lluvia. Presioné mi palma contra la madera, un gesto mitad hábito, mitad promesa. Ella quería una guerra basada en información. Ese al menos era un idioma que hablaba con fluidez. El domingo llegó envuelto en una quietud que parecía advertencia. Acababa de ordenar los papeles en el cajón de mi escritorio cuando Emiliano llamó para decir que él y Valeria vendrían. Su voz cargaba el peso de alguien que intentaba sonar tranquilo mientras estaba al borde de algo afilado. «Solo necesitamos aclarar las cosas», dijo. Le dije que haría café aunque dudaba que alguien lo tomara. Llegaron poco después del mediodía. Valeria entró primero, pulida como siempre, en una blusa de seda clara y pantalones a medida, su confianza planchada y doblada en cada movimiento. Emiliano la siguió con los hombros tensos, la expresión ilegible. El aire entre ellos ya cargaba los restos de discusiones ensayadas. «Gracias por recibirnos», comenzó Valeria, su tono cálido pero practicado. «Sé que las cosas han sido incómodas desde la boda». «Incómodas», repetí suavemente tomando asiento. Es una forma de decirlo. Sonrió una curva precisa de la boca que nunca llegó a sus ojos. Creo que parte del malentendido viene de la falta de transparencia sobre tus finanzas. Esteban se sorprendió al darse cuenta de que tienes conexiones con Galván y asociados. Solo queremos entender qué pasa. Por el bien de la familia. Emiliano se movió inquieto mirándome como esperando que simplemente lo explicara todo. Lo miré por un largo momento recordando las noches en que me sentaba junto a su cama, susurrando que la honestidad importaba más que la comodidad. Dolía darme cuenta de que yo misma había fallado en mi propia lección. «Aprecio tu preocupación», dije. «Pero si hablamos de transparencia, tal vez todos deberíamos aportar algo». Saqué la carpeta que había guardado días antes y la puse en la mesa de centro. «Has estado ocupada, Valeria. Investigadores privados, consultas legales, nuevas líneas de crédito. Todo un emprendimiento para una recién casada». Su rostro se tensó un breve destello de alarma antes de que lo suavizara. «No sé qué estás insinuando». Abrí la carpeta. «Estas son facturas de la agencia que contrataste en Cancún. Transferencias desde tu cuenta, fechadas el último mes. Y aquí puse otra página, un estado de cuenta del Banco Ramírez que lista la finca de tu padre como colateral para préstamos personales que tomaste para financiar esa investigación». El color se desvaneció del rostro de Emiliano. «Valeria, dime que eso no es cierto». Ella intentó tomar su mano, pero él la retiró antes de que pudiera tocarlo. «No es lo que parece», dijo rápidamente. «Solo quería entender qué estaba escondiendo tu madre. Si tiene recursos que podrían ayudarnos a ayudarte. ¿No crees que vale la pena saberlo?» Su voz se quebró justo lo suficiente para sonar humana, y por un instante casi la compadecí. Pero la compasión es un lujo que ya no me permito. «¿Ayudarnos?», repetí. «¿O ayudarte a ti misma?». Me miró desafiante y acorralada. «No puedes culparme por preocuparme por nuestro futuro». Sostuve su mirada con calma. «Entonces dejemos claro de qué futuro hablas. ¿El de mi hijo? ¿O el que esperabas heredar?». El silencio que siguió fue denso, lo bastante pesado como para exprimir el aire de la habitación. Valeria abrió la boca pero no dijo nada. Sus ojos buscaron a Emiliano esperando un rescate, pero él solo miraba los papeles, su expresión una mezcla de incredulidad y verdad emergente. Recogí los documentos de nuevo en la carpeta, cada movimiento medido. «Son adultos», dije en voz baja. «Pueden decidir qué pasa ahora, pero deben hacerlo sabiendo que todo lo que está sobre la mesa ahora está a la luz». Valeria se levantó primero con la barbilla alta, su compostura resquebrajándose solo en los bordes. «Esto no ha terminado», murmuró y salió. Emiliano no la siguió de inmediato. Se quedó un momento más pálido con los ojos vidriosos, el niño que crié,
deslizándose tras un hombre que ya no sabía en qué creer. Cuando la puerta se cerró, la casa volvió a la quietud. Me senté sola, el eco de sus pasos desvaneciéndose por el porche, y pensé en las palabras de Ignacio. La riqueza es más segura cuando parece aburrida. Nunca mencionó lo que cuesta cuando deja de ser invisible. La llamada de Soraya llegó justo después del amanecer. Su voz, normalmente firme como mármol, tenía un borde áspero que nunca había escuchado. «Elvira, necesito que escuches con atención», dijo. «Hemos recibido notificaciones de consultas regulatorias anónimas varias. Preguntan sobre la titularidad efectiva de tus entidades. Alguien está tratando de armar un caso». Cerré las persianas instintivamente, aunque nadie podía ver dentro. ¿Qué tipo de caso? ¿Violaciones de divulgación financiera? ¿Reportes indebidos? Es absurdo, pero si toma fuerza podrías enfrentar auditorías públicas. La palabra pública cayó como una bofetada. 15 años de discreción podían deshacerse en días si esas consultas se formalizaban. ¿Qué tan rápido pueden avanzar?, pregunté. «Depende de cuánto combustible les den», dijo Soraya. «Y sospecho que alguien está echando gasolina a propósito. Para cuando colgué mi café se había enfriado». Revisé mis mensajes medio esperando más malas noticias. Llegaron de Emiliano. «Necesitamos hablar. Valeria presentó algo esta mañana». Mi pulso se aceleró. El documento llegó minutos después escaneado, oficial implacable. Petición de separación legal. Motivo: activos familiares ocultos que crean una posible responsabilidad financiera. Era el tipo de lenguaje que ningún recién casado debería conocer de memoria. El tipo que venía directo del escritorio de un abogado. Lo leí 2 veces, no porque no lo entendiera, sino porque no quería creerlo. La tinta apenas se había secado en su certificado de matrimonio, y ya se usaba como evidencia de fraude. El timbre sonó 1 hora después. Emiliano estaba en el porche con los ojos inyectados de sangre, la camisa desarreglada, la mandíbula tensa. Parecía mayor que hace una semana. «Dice que es temporal», dijo antes de que pudiera hablar. «Que es solo para protegerse mientras todo se aclara. Pero esto agitó el documento, hace que parezcas una especie de criminal». «No lo soy», dije en voz baja. «Todo lo que he hecho es legal. Tú lo sabes», se acercó bajando la voz. «Lo sé porque ni siquiera sé quién eres ya». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. «Escondí el dinero para protegerte», dije. «De la gente que lo usaría, lo torcería, lo reclamaría. Y ahora mira lo que ha pasado». Rió amargamente. Ambas hablan del control como si fuera amor. Luego su voz se quebró. «Solo quería una familia que no estuviera construida sobre secretos». Cuando se fue no se llevó la petición con él. Quedó en la mesa de la cocina un pedazo de papel lo bastante pesado como para mover todo lo que había equilibrado en mi vida. Por la noche el teléfono sonó de nuevo. Reporteros esta vez. Voces corteses pidiendo comentarios sobre investigaciones financieras en curso, relacionadas con Montes Capital. Colgué sin responder. Afuera el cielo de Mérida se volvía del color del hierro, antes de la lluvia. Cerré las cortinas, aseguré la puerta y dejé que el silencio se cerrara a mi alrededor. Por primera vez en años me sentí verdaderamente visible, y no de una manera que pudiera sobrevivirse fácilmente. Llovía de nuevo cuando Emiliano regresó. La lluvia constante de Mérida que empapaba todo sin hacer ruido, difuminando el mundo, en bordes de acuarela. Escuché su auto en el camino y no me moví. La puerta principal se abrió. Luego se cerró suavemente tras él. No habló de inmediato. Yo tampoco. Cuando finalmente lo hizo, su voz era cruda. «¿Estás feliz ahora?» «Lo has destruido todo». Me quedé sentada en la mesa de la cocina en la petición de separación, aún donde la había dejado días atrás. «Si viniste a gritar, acaba con eso. Si no, siéntate». No hizo ninguna de las dos. Se quedó allí empapado, temblando, no por la lluvia. Se fue a quedarse con sus padres, dijo. «Amenazan con demandas. La prensa no deja de llamarme. Mi trabajo está en riesgo por tu
imperio o lo que sea esto. Ni siquiera puedo entrar a la oficina sin que la gente murmure. No pedí que esto ocurriera. No espetó, pero construiste el mundo que lo hizo posible. Cada secreto, cada mentira, este es el resultado, mamá. Has estado manejando los hilos durante años y ahora las cuerdas nos están ahorcando. La palabra mamá golpeó más fuerte que el resto. Salió como acusación, no como cariño. Me obligué a mirarlo a los ojos. Siéntate, dije de nuevo más suavemente. Mereces la verdad, al menos la parte que no te pondrá en peligro. Dudó, luego sacó una silla. Sus manos estaban apretadas, los nudillos pálidos. Cuando tu padre y yo vendimos la patente, no solo hicimos dinero. Hicimos enemigos. Había gente que quería lo que teníamos, que pensaba que 2 ingenieros no podían merecer ese tipo de pago. 6 meses después de la venta, un hombre me siguió desde el mercado hasta casa. Sabía dónde ibas a la escuela, Emiliano. Sabía el nombre de tu maestra. Incluso sabía a qué hora paraba tu autobús. La cabeza de Emiliano se alzó lentamente, los ojos entrecerrados. Nunca me contaste eso. No queríamos que crecieras con miedo. Ignacio lo manejó en silencio. Contratamos protección, movimos cuentas, construimos empresas fantasma. Lo llamó camuflaje. Dijo que era mejor que el mundo pensara que éramos comunes. Bajé la mirada a todas mis manos recordando el temblor que me tomó meses superar. Después de que murió seguí con eso. Tal vez demasiado bien. Pero no te estaba escondiendo dinero, Emiliano. Te estaba escondiendo de las personas que creen que el dinero les da derechos sobre los demás. Frotó el puente de su nariz, su enojo titubeando. ¿Entonces te enterraste viva durante 15 años? Sobreviví, dije suavemente, y pensé que eso era suficiente. Por un largo momento solo se escuchó la lluvia contra la ventana. Emiliano se recostó exhalando fuerte. Debiste confiar en mí. Confío en ti, dije. Solo no confiaba en el mundo contigo. No respondió de inmediato, pero sus hombros se relajaron. Su mandíbula se destensó. Cuando habló, su voz era más baja. No sé cómo perdonarte aún, pero creo que te entiendo. Se puso de pie deteniéndose en la puerta, dividido entre la tormenta afuera y el desastre que dejaba atrás. Luego, sin mirar atrás, dijo: no hagas nada hasta que decida en qué creer. La puerta se cerró tras él, dejando el eco de la lluvia, y un silencio que casi parecía esperanza, delgada, temblorosa, pero viva. La sala de juntas olía levemente a abrillantador de limón y ambición añeja. Las ventanas de piso a techo enmarcaban el horizonte de Mérida tranquilo, digno, indiferente a la guerra que estaba por desatarse dentro. Me senté en un extremo de la larga mesa de caoba Soraya, a mi derecha, una pila de documentos frente a nosotros como armadura. Al otro lado Valeria, sus padres y su abogado esperaban con la confianza serena de quienes creían que caminaban hacia la victoria. Emiliano estaba entre nosotros con la corbata desaliñada, la expresión ilegible. Parecía un hombre viendo arder un puente y preguntándose si ya lo había cruzado. El abogado, un hombre elegante de unos 40 años llamado Gabriel Ruiz, comenzó con la sonrisa de alguien acostumbrado a dictar términos. Señora Montes, dijo con suavidad, estamos aquí de buena fe. Mis clientes solo buscan transparencia y equidad respecto a los activos familiares que tienen implicaciones significativas para todos los involucrados. Transparencia, repetí cruzando las manos. Una palabra hermosa, aunque suele ser exigida por quienes prefieren no ofrecerla. La sonrisa de Gabriel se tensó, pero continuó. Nuestra propuesta es simple. Establecer un fideicomiso familiar de 10 millones de pesos. El fondo sería supervisado conjuntamente por un consejo familiar, la señora Montes, su hijo, y la señora Galván. Esto asegura que todos se beneficien responsablemente, sin secretos ni resentimientos. Esteban Galván se inclinó ligeramente hacia adelante, sus gemelos brillando bajo las luces empotradas. Todos sabemos que estas cosas pueden complicarse, señora Montes. Creo que encontrará que este arreglo preserva la armonía. Sostuve su mirada y vi por primera vez
No arrogancia, sino agotamiento del tipo frágil que viene de vivir de crédito prestado y reputación social. Armonía, dije suavemente. Requiere honestidad, señor Galván. Y en este caso no aquí ha habido mucha. Paula Galván, su esposa, carraspeó delicadamente. Solo intentamos proteger el buen nombre de la familia. Seguro que eso es algo que todos valoramos. Algunos lo protegemos con silencio. Dije otros con papeles. Emiliano se movió inquieto, sus ojos saltando entre mí y Valeria. ¿Podemos, por favor, no convertir esto en una ejecución pública? Tiene que haber un punto medio. Valeria habló al fin, su voz mesurada, pero temblando, justo bajo la superficie. No hay necesidad de hacer esto hostil, Elvira. Solo necesitamos claridad. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no demostrarlo compartiendo el control? No se trata de codicia, se trata de confianza. Dejé que el silencio se alargara hasta que incluso Soraya me miró. Luego me levanté lentamente alisando mi chaqueta. La confianza, dije, se construye, no se exige. Has contratado investigadores, presentado documentos de separación y filtrado datos financieros privados a la prensa. Y ahora pides mi confianza. Gabriel intentó interrumpir, pero levanté una mano. Déjeme aclarar algo. Mis finanzas son privadas, legalmente, estructuralmente y moralmente. No le debo a nadie acceso a lo que construí, menos aún a quienes han intentado usar a mi familia como arma para alcanzarlo. El aire cambió. Incluso Esteban se recostó. Las mejillas de Valeria se sonrojaron aunque intentó mantener la compostura. No puedes pensar en serio que esto terminará en silencio, dijo. Me volví hacia Soraya. ¿Cuánto costaría, pregunté, comprar el silencio de quienes confunden mi generosidad con obligación? No perdió el ritmo. 5 millones conservadoramente. El abogado parpadeó confundido. Disculpe. Me enfrenté a Valeria por completo. Retiren cada consulta, cada queja y cada declaración pública. A cambio, transferiré 5 millones de pesos a una cuenta privada. Nunca volverán a contactarme a mí ni a mi hijo. Ni ustedes ni sus padres. Emiliano exhaló bruscamente. Mamá, no puedes. Puedo. Dije calma como la marea. Porque a veces la paz tiene un precio. Y estoy dispuesta a pagar el mío. La sala se congeló. Gabriel miró a sus clientes. Incluso él podía ver la practicidad brillando bajo su sorpresa. Los labios de Esteban se abrieron, pero no salió sonido. Valeria me miró como si me viera por primera vez, no como un obstáculo, sino como algo inamovible. Cuando nadie respondió, recogí mis papeles y me levanté. La oferta expira en 24 horas, dije. Después de eso dejaré que los tribunales decidan cuánto cuesta la dignidad. La lluvia afuera había parado cuando salí al pasillo, pero el aire aún cargaba el peso de la tormenta. Detrás de mí la puerta se cerró con un clic final, y silencioso el sonido de una mujer reclamando el control. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El cielo sobre Mérida era del color del estaño plano y expectante, como si el día mismo contuviera el aliento. Mi teléfono vibraba antes de que la primera luz tocara las cortinas. Era Soraya. Han pedido una reunión de seguimiento, dijo. Sin abogados esta vez. Solo familia. No pregunté de qué lado vino la iniciativa. Ya lo sabía. Cuando el orgullo y el miedo empiezan a perder pie, la desesperación se disfraza de diplomacia. A las 10 estaba de nuevo en la misma sala de conferencias, en el centro esta vez, despojada de su pretensión anterior. Sin botellas de agua, sin cortesías. Solo 4 personas y un silencio, lo bastante pesado como para hacer escuchar a las paredes. Valeria estaba junto a sus padres, su compostura estirada al límite. Emiliano llegó último, su expresión cuidadosamente en blanco. Había visto esa mirada antes. Ignacio la usaba en negociaciones que importaban. Puse un solo sobre en la mesa. Seré breve, dije. Dentro hay un acuerdo redactado anoche. Detalla una oferta de 5 millones de pesos libres de impuestos irrevocables, transferidos dentro de las 48 horas posteriores a la firma.
A cambio, Valeria y sus padres cortarán todo contacto conmigo y con Emiliano permanentemente. No habrá reclamos, ni correspondencia futura, ni más investigaciones. El plazo para firmar es de 72 horas a partir de ahora. El único sonido fue el zumbido del aire acondicionado. Esteban parpadeó primero. 5 millones, repitió suavemente como probando su peso. ¿Pagarías tanto para hacernos desaparecer? ¿Para hacer la paz? Dije, que a veces es lo mismo. Los dedos de Paula Galván se apretaron en la correa de su bolso. Esto se siente cruel, señora Montes. Después de todo, somos familia. No, dije con calma. No lo somos. La familia no contrata investigadores ni filtra registros privados a los reguladores. La familia no amenaza el sustento del hijo de alguien para acceder a su riqueza. Lo que son es un riesgo, y yo pago para eliminar riesgos. La silla de Valeria crujió al inclinarse hacia adelante. ¿Crees que puedes comprar el silencio para siempre? ¿Que simplemente desapareceremos? Sostuve su mirada. Si se niegan, perderán la casa. El ingreso de consultoría de tu padre viene de Galván y Asociados, mi empresa. El contrato terminará de inmediato. Sus cuentas serán auditadas y su reputación colapsará bajo el mismo escrutinio que invitaron hacia mí. 5 millones, Valeria. O nada. El color se desvaneció de su rostro. Se volvió hacia sus padres susurrando algo que no pude escuchar. La mandíbula de Esteban trabajaba como si masticara un orgullo que ya no tenía sabor. «Estás blufeando», dijo Valeria finalmente. «Pruébame», respondí. Emiliano habló entonces, su voz baja pero firme. «Mamá, por favor, este no es el camino. Es el único camino». Dije, no se puede razonar con quienes ven el afecto como una negociación. Miró hacia abajo, sus manos temblando ligeramente, dividido entre la sangre y el voto. Soraya, sentada psiques a mi derecha, deslizó un bolígrafo por la mesa. Si aceptan, firmen en la última página. Los fondos se liberarán en 2 días hábiles. Los Galván miraron el documento como si fuera una serpiente enrollada entre nosotros. Los ojos de Esteban saltaron a los míos, un destello del hombre que una vez confundió mi silencio con debilidad. «Lo planeaste», dijo. «Todo esto». Casi sonreí. «No, señor Galván. Ustedes lo hicieron. Yo solo lo terminé». Nadie se movió por un largo momento. Afuera el cielo se había vuelto blanco con la promesa de lluvia. Cuando finalmente me levanté, puse las manos planas en la mesa, la oferta entre nosotros como un reloj ya en marcha. 72 horas, dije en voz baja. Después de eso, cada puerta en la que se han apoyado se cerrará, y me aseguraré de que permanezcan así. Luego recogí mi abrigo, asentí a Soraya, y salí. Detrás de mí el silencio se rompió al fin, una exhalación desigual, de miedo e incredulidad. En el pasillo el aire se sentía más fresco, más limpio, como si la ciudad misma entendiera lo que significaba terminar algo sin disculpas. Pasaron 2 días como un aliento suspendido. La lluvia que había rondado Mérida finalmente dio paso al sol, aunque no aligeró el peso que colgaba entre nosotros. No había visto yo a Emiliano desde la reunión. La oferta seguía intacta en manos de los Galván, una tormenta silenciosa de tinta y orgullo. Esa noche mi teléfono vibró una vez el nombre de Emiliano. «Voy a hablar con ella», decía el mensaje. «No hagas nada hasta que te llame». No respondí. Algunas decisiones, lo sabía, pertenecían enteramente a quien debía vivir con ellas. Se encontró con Valeria en Casa del Sol, el mismo restaurante donde ella fingió cortesía por primera vez. No estuve allí, pero podía imaginarlo fácilmente. Las sonrisas educadas, el temblor de las copas de cristal, el abismo invisible que el dinero puede tallar entre 2 personas que alguna vez creyeron ser iguales. Más tarde me contó cómo fue su voz hueca como el viento en un pasillo vacío. No lo negó. Dijo, ni los investigadores ni los préstamos bancarios. Solo dijo que hizo lo que tenía que hacer. Hizo una pausa mirando sus manos. Le pregunté si me amaba más que al dinero. Me miró a los ojos y dijo,
Ahora son lo mismo. El silencio que siguió fue más fuerte que un grito. No lloró. Emiliano nunca tuvo la facilidad de su padre para las lágrimas, pero su voz se quebró cuando dijo: «Ahí supe que todo había terminado». A la mañana siguiente, Soraya llegó a mi casa con los documentos. No preguntó cómo me sentía. Sabía que no debía. «Han aceptado», dijo. Su abogado firmó a las 8:17 de la mañana. «Los fondos se transferirán una vez que autorices la liberación». La carpeta estaba en la mesa simple clínica final. 5 millones de pesos para borrar un nombre de nuestras vidas. Miré la línea de la firma, el espacio donde mi pluma convertiría la resolución en realidad. «Una vez que esto se procese», dijo Soraya suavemente, «no podrán contactarte a ti, ni a Emiliano. De nuevo, legalmente, financieramente, emocionalmente, se acabó. Acabado». La palabra debería haber sonado a alivio, pero se sentía como duelo. Alcancé la pluma, luego me detuve. Por primera vez en años mi mano tembló. No era miedo, era saber lo que este gesto significaba. Cada límite que había construido estaba destinado a proteger a mi hijo, pero aquí estaba comprando su libertad de la mujer que él había elegido amar. Pensé en Ignacio, cómo solía estabilizar mi mano durante largas noches en la mesa de dibujo, susurrando que la precisión era solo otra forma de valentía. Tomé un respiro lento, firmé mi nombre y puse la pluma cuidadosamente. El sonido contra la mesa fue pequeño pero final. Soraya deslizó los documentos en su maletín, su expresión ilegible. «Hiciste lo que tenías que hacer». Tal vez dije en voz baja. Pero nunca se siente como victoria cuando le cuesta a alguien que amas. Emiliano vino esa noche. No habló por un largo rato solo. Se sentó frente a mí, observando el vapor elevarse de la taza de té que le había preparado. Finalmente dijo: «Ya está hecho». Asentí. «¿Ella tomó el dinero?» Tomó el dinero. Miró hacia abajo su pulgar trazando el borde de la taza. Tenía razón sobre ella. Debería haber sentido vindicación, pero en cambio me vació. Ojalá no la hubiera tenido. Me miró los ojos húmedos pero firmes. «No estoy orgulloso de cómo terminó esto, pero entiendo por qué lo hiciste». Extendí la mano por la mesa descansándola sobre la suya. «No lo hice para ganar, Emiliano. Lo hice para que tuvieras la oportunidad de perderla en tus propios términos». Dio un pequeño asentimiento y por primera vez en semanas, la distancia entre nosotros se sintió menos como un muro y más como un puente, reconstruyéndose silenciosamente tabla por tabla. Cuando se fue la casa se sentía más ligera, pero no en paz. Algunos silencios toman tiempo para aprender a vivir con ellos. Y mientras estaba junto a la ventana viendo la luz desvanecerse sobre el puerto, me pregunté si el perdón, alguna vez, seguía de verdad a la verdad, o si solo esperaba y a su lado, paciente e inacabado. 3 meses después, los papeles llegaron en un sobre blanco, sencillo, sin fanfarria, solo un lenguaje oficial, y la crueldad silenciosa de la burocracia. Sentencia final de divorcio. Las palabras reposaban pesadas contra la madera pulida de mi mesa de cocina, tan estériles como el abogado que las redactó. Valeria había desaparecido al extranjero antes de que la tinta secara. Según Soraya, los fondos se liberaron, y en una semana ella cerró sus cuentas, vendió su auto y voló a España. Sin dirección de reenvío, sin mensaje, ni siquiera para Emiliano. Durante los primeros días él llamó a su número. De todos modos, mensajes de voz, sin respuesta, luego sin grabar, luego finalmente desconectado. Cuando dejó de llamar no fue con enojo, solo con agotamiento, del tipo que se asienta en los huesos cuando el duelo no tiene nada más que quemar. Empezó a visitarme los domingos siempre sin avisar, como si el hábito se hubiera construido por instinto. A veces traía pasteles del mercado, a veces flores, a veces nada. Nunca mencionamos a Valeria, ni el dinero ni el peso que ambos cargamos durante esos largos y desiguales meses.
Hablábamos de su trabajo, en cambio nuevos proyectos, un ascenso que no esperaba, cómo la oficina finalmente dejó de murmurar. Estaba reconstruyendo una decisión silenciosa a la vez. Noté la diferencia en sus ojos primero. La culpa inquieta se había ido reemplazada por algo más firme. Una tarde, mientras lavábamos los platos juntos, dijo: «Es extraño, mamá. Pensé que perderla me rompería. Pero es como si el ruido finalmente se detuviera». Sonreí levemente. La paz tiene su propio tipo de silencio. A veces se siente como ausencia. A veces es solo descanso. Asintió secándose las manos y por un momento se parecía tanto a Ignacio que tuve que mirar hacia otro lado. La casa también había cambiado. Los montones de documentos y archivos legales se habían ido reemplazados por una normalidad doméstica, hierbas frescas en el alféizar, un rompecabezas a medio hacer en la mesa del comedor, el olor a pan de canela en el horno. El mundo no se había vuelto más simple, pero se había vuelto más tranquilo, y eso era suficiente. Uno de esos domingos, Emiliano llegó con un pequeño sobre. «Encontré esto», dijo entregándomelo. Dentro había fotos antiguas. Ignacio en su taller, Emiliano de niño en sus hombros, yo, en la encimera de la cocina riendo por algo perdido en el tiempo. «Pensé que se habían perdido», susurré. «¿Estaban en una de las cajas de herramientas viejas de papá?», dijo. Supongo que él también escondía cosas. Reímos suavemente, el sonido frágil pero real. El tipo de risa que conoce el dolor, y aún así, elige vivir. Cuando se fue esa tarde, el sol se ponía detrás del puerto, el cielo pintado, en el dorado apagado del perdón. Me quedé en el porche viendo su auto desaparecer por la calle angosta, y me di cuenta de que algunos finales no son explosiones, son entendimientos silenciosos, del tipo en que sobrevivir deja de ser pelear y empieza a ser quedarse. Dentro la casa estaba cálida, zumbando con el pulso pequeño y obstinado, de la vida continuando. Me serví una taza de té y me senté junto a la ventana, el mismo lugar donde alguna vez vi llegar tormentas esperando la próxima batalla. Pero esta vez el cielo se mantuvo en calma. Por primera vez en años yo también. La primavera volvió a Mérida en pasteles suaves, el aire cálido pero inquieto, las bugambilias cargadas de color. Fue la primera temporada en años que no se sintió como secuela. Los papeles estaban hechos, la tormenta había pasado, y lo que quedaba era algo más tranquilo, más suave, y aún enteramente mío. Pasaba las mañanas en el antiguo estudio de Ignacio, ahora convertido en una oficina para algo nuevo. El escritorio seguía siendo el mismo roble con leves marcas de su compás, y junto a él guardaba una foto enmarcada de él, tomada en Querétaro, el año antes de que su patente lo cambiara todo. Las mangas arremangadas, la sonrisa desprotegida, manchas de grasa en los dedos. El pie de foto que escribí a lápiz simplemente decía: «Trabajo que vale la pena hacer». Esa frase me había seguido en cada capítulo de mi vida y ahora se convirtió en la piedra angular de lo que quería construir. Tras meses de trámites y consultas legales, el Fondo Ignacio nació oficialmente, una fundación privada que apoya becas para estudiantes de ingeniería con pocos recursos pero proyectos originales, sin comunicado de prensa, sin gala. Solo propósito. Soraya ayudó con la logística, aunque dejé claro desde el inicio que mi nombre no aparecería en ningún documento. Anónima preguntó ajustándose los lentes. Completamente, dije. He pasado demasiados años siendo encontrada. Que el trabajo hable por sí mismo. Sonrió levemente. Ignacio lo aprobaría. La primera beneficiaria fue una joven llamada Citlali Vargas, estudiante de segundo año en la Universidad de Yucatán. Su solicitud destacó ideas agudas, ensayo sin pulir, una nota escrita a mano, al final que simplemente decía: «No quiero ser rescatada. Quiero aprender a arreglar cosas yo misma». Me recordó el primer prototipo de Ignacio, la forma en que se negó a que el fracaso fuera definitivo.
cuando Citlali pidió conocer al donante? Dudé. El fondo nunca fue para el reconocimiento, pero algo en su carta, su sinceridad desprotegida, despertó mi curiosidad. Acordamos una breve reunión en una pequeña cafetería cerca de la universidad. Llegó temprano aferrando una carpeta llena de bocetos y fórmulas. Al principio estaba nerviosa confundiéndome con una administradora, hasta que me presenté. No estoy en el consejo, dije. Solo alguien que cree en lo que representa el fondo. Sus ojos se iluminaron. Tú eres la razón por la que puedo seguir en la escuela. Negué con la cabeza. No, tú eres la razón por la que se creó. Hablamos casi una hora. Me mostró un diagrama para un módulo de batería adaptable, crudo, ambicioso, maravillosamente imperfecto. Me hizo pensar en las primeras noches de Ignacio en el garaje, persiguiendo la eficiencia no por fama, sino por curiosidad. Antes de despedirnos dijo: «Espero poder hacer algo que también importe. Ya lo estás haciendo», le dije. Cuando regresé a casa esa noche, la casa estaba llena de luz tardía, suave y comprensiva. Caminé al jardín el romero y la menta rozando mis dedos, y me permití inhalar el aroma de algo creciendo de nuevo. Durante años creí que la mayor fortaleza de la riqueza era la protección, la capacidad de resguardar, esconder, perdurar. Pero viendo las manos de esa chica temblar sobre sus planos, entendí algo que Ignacio siempre supo: que el dinero no significa nada, a menos que multiplique la dignidad, no el control. Me serví una copa de vino y me senté en el porche mientras caía el crepúsculo sobre el puerto. En algún lugar de la ciudad, una joven estudiaba bajo la luz de una lámpara, gracias a un hombre que nunca conoció y un nombre que nunca sabrá. Eso, me di cuenta, era la forma más pura de recuerdo silenciosa, sin reclamar, viva. Los móviles en la entrada, hechos con las herramientas viejas de Ignacio, se mecían suavemente en la brisa, sus notas suaves, resonando contra el ocaso. Sonaba casi como una risa llevada por el tiempo. Por primera vez en años la dejé quedarse. 6 meses después, Mérida floreció de nuevo. El aire traía esa mezcla melosa de sal y magnolia, y la luz del puerto tenía el brillo tranquilo de un lugar que había aprendido a respirar tras demasiadas tormentas. Mi casa seguía en pie como siempre, 2 pisos de ladrillo rojo y contención, pero ahora se sentía diferente, más ligera, como si cada capítulo cerrado hubiera abierto una ventana. Esa mañana desempaqué una pequeña caja de madera que había guardado en el fondo de mi armario durante años. Dentro estaban las llaves viejas de Ignacio, cada una marcada por el tiempo, su latón opaco, pero familiar. Algunas abrían gabinetes de herramientas del taller en Querétaro. Una pertenecía al primer auto que tuvimos, otra a un pequeño cobertizo que ya no existe. Eran el mapa de una vida construida en movimiento. Las encontré mientras ordenaba cajas para la próxima revisión del Consejo del Fondo Ignacio, y por un momento solo me senté allí, el metal frío en mi palma. Luego decidí qué hacer. A media mañana estaba en el porche con un puñado de alambre fino y un par de alicates entrelazando las llaves con pedazos de vidrio de mar y anillos plateados pequeños. No era arte, solo algo que sentía correcto. Cuando colgué el móvil terminado cerca de la barandilla, la brisa lo atrapó al instante. El sonido era suave, desigual, el tipo de música que no pide ser escuchada. El timbre sonó justo cuando la última llave se asentó en su lugar. Emiliano estaba allí sosteniendo una bolsa de papel del mercado y una sonrisa tímida. «Traje tus favoritos», dijo. «Todavía están calientes». Entró llenando la cocina con el olor a conchas recién horneadas. Las líneas alrededor de sus ojos se habían suavizado. La tensión que una vez vivía en sus hombros había desaparecido. Los últimos meses lo habían moldeado silenciosa y firmemente. Se había mudado a un nuevo departamento. En el centro comenzó a mentorar al personal junior en su firma y habló una vez solo una sobre volver a salir con alguien.
Habíamos caído en un ritmo fácil del tipo que surge cuando dos personas dejan de fingir que no se entienden. Él sirvió el té. Yo corté los pasteles. La conversación divagó por el trabajo, los vecinos, una película que pensó que me gustaría. Sin fantasmas, sin sombras. Solo la gracia ordinaria de dos vidas aún entrelazadas. Mientras comíamos, el viento afuera cambió y el leve tintineo de los móviles se coló por la ventana abierta. Emiliano ladeó la cabeza. «Eso es nuevo», dijo. Sonreí. «Las llaves de Ignacio». Pensé que era hora de que aprendieran a cantar de nuevo. Asintió mirando hacia el porche. A él le gustaría eso. Nos sentamos en silencio un rato. Del tipo que guarda consuelo en lugar de distancia. Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «¿Sabes?», dijo en voz baja. Solía pensar que la fuerza significaba mantener todo unido. Pero tal vez es solo saber cuándo soltar. Extendí la mano y toqué su brazo. «Es ambas cosas», dije. «No puedes sostener si nunca aprendiste cuándo abrir las manos». Sonrió una sonrisa real esta vez y se fue con la promesa fácil del próximo domingo. Después de que se fue, volví al porche. La luz de la tarde se esparcía por el puerto atrapándose en las ondas como pequeños fragmentos de oro. El móvil de viento se movió de nuevo su canción, mezclándose con el sonido de las gaviotas y el suave crujido del muelle abajo. Cerré los ojos y susurré al viento, no para que alguien más lo escuchara, sino porque las palabras necesitaban ser dichas en voz alta. El amor me construyó. Los límites me salvaron. Los móviles respondieron con una armonía baja y suave, como si Ignacio mismo hubiera estado de acuerdo. Y por primera vez en todos los años desde que se fue, el silencio no se sintió como ausencia, se sintió como hogar.